Hola, mi nombre es Pamela Sánchez. Pertenezco al Instituto Superior Universitario SUC. Me encuentro cursando el quinto semestre para el NB. Bien, el día de hoy voy a hablar para la materia de finanzas impartida por el economista Oswaldo Lor. Vamos a tomar el capítulo 25 del libro Principios de Finanzas Corporativas por parte de Bradley Myers Allen. Bien, el capítulo 25 habla sobre las diversas clases de deuda. Esto se basa en que el director financiero puede elegir el tipo de deuda, ya sea en corto o largo plazo. Esto lo va a verificar él mismo en el radar en el que más le convenga a la compañía. Por ejemplo, si una empresa solo tiene una necesidad temporal de fondos, debe emitir una deuda de corto plazo. Pero las empresas que realizan operaciones sustanciales foráneas prefieren emitir una deuda en moneda extranjera. Algunas veces la competencia entre prestamistas abre una oportunidad en un sector particular del mercado. Este efecto puede ser solo la reducción de unos pocos puntos base en el rendimiento, pero una gran emisión se puede traducir en ahorros de varios millones de dólares, porque debemos recordar la frase, $1 millón por aquí y otro millón por allá, muy pronto se amasa una suma muy importante de dinero. Bien, vamos a analizar la financiación de proyectos en base a los préstamos multimillonarios en dólares para financiar las enormes iniciativas de negocios. Bien, vamos a dar un vistazo a los bonos poco usuales y estudiaremos las motivaciones para innovar en el mercado de la deuda corporativa. Y trataremos el por qué existen fondos de amortización, opciones de reembolso, valores convertibles y cómo el deudor o el prestamista pueden tener una opción para su reembolso anticipado, además de saber cómo se puede pagar la deuda. Bien, cabe recalcar que existen empresas que no detallan en sus estados financieros esta deuda. Esto se da porque crean empresas EPE. Estas empresas son las empresas de propósito especial. Estas empresas captan el efectivo con una mezcla de capital y deuda. Y luego usan el efectivo para ayudar a financiar a la compañía matriz. Debemos recalcar y recordar que esto no evita que la empresa quiebre, pero tienen una manera de evitar ciertas complicaciones al emitir sus estados financieros. Bien, empezamos con los bonos nacionales, bonos extranjeros y eurobonos. Una empresa puede emitir un bono, ya sea en su propio país o en otro. Los bonos que se venden a inversionistas locales en el mercado de bonos de otro país se conocen como bonos extranjeros. Cabe recalcar que el mayor mercado de bonos es Estados Unidos. Y aquí se conocen los bonos como Yankee. Y un bono vendido por una empresa extranjera en Japón es conocido como un Samurai. Cabe recalcar que el tercer mercado más conocido es Suecia. Hemos visto que una empresa puede emitir un bono ya sea en su propio país o en otro. En estos casos, la oferta está sujeta a la legislación local, que regula la venta y está supervisada por las autoridades financieras reguladoras de su propio país o localmente. Bien, solo grandes instituciones financieras pueden comprar y vender bonos. Esto respetando la regla 144A- la reventa privada de valores a instituciones nos indica que los títulos de la deuda solemne serán ofrecidos a los inversionistas con base esto claramente en Estados Unidos. Solo aquí se aplica esa ley. Siguiente son las emisiones internacionales que se venden fuera de cualquier jurisdicción nacional, se conocen como eurobonos.
y, por lo general, están denominados en algunas de las principales divisas. Por ejemplo, el dólar estadounidense, el euro y el yen. La comercialización de las emisiones de los eurobonos corre por cuenta de las agrupaciones internacionales de colocadores, como las sucursales londinenses de grandes bancos europeos, estadounidenses y japoneses. Además de que no debemos olvidar a los agentes de valores. En estos días se venden emisiones muy grandes de bonos. Esto pasa en el mercado internacional y en el mercado nacional. Por ejemplo, IBM podría vender sus bonos en dólares en el mercado internacional y también podría registrar la emisión para venta en Estados Unidos. Estos bonos únicamente se conocerían como los bonos globales. ¿Cómo se realiza un contrato de bonos? Bien, en este punto vamos a hablar sobre el contrato estándar de emisión o contrato fiduciario. En el caso de una emisión pública, el acuerdo del bono adopta la forma de un contrato estándar de emisión o, como se conoce, contrato fiduciario. Esto entre el tenedor del bono y una compañía fiduciaria. Esta compañía fiduciaria va a verificar que se cumplan los términos de la emisión y además cuida los intereses de los tenedores de bonos en el caso de un incumplimiento. El contrato del bono es un documento legal redundante en donde se anexa una copia a la declaración de registro y sus principales cláusulas. Esto se resume en el prospecto de la emisión. Bien, lo siguiente que tenemos es que cabe recalcar los términos de los bonos. Aquí se va a señalar que el precio de los bonos se muestra como un porcentaje de su valor nominal. Asimismo, el precio se expresa antes de agregar el interés acumulado. Esto significa que el comprador debe pagar no solo el precio cotizado, sino también la cantidad de cualquier interés futuro que se haya acumulado. Bien, vamos a hablar sobre las garantías y prioridades. Casi todas las emisiones de una deuda de compañías industriales y financieras son obligaciones generales sin ninguna garantía. ¿Por qué? Porque las emisiones de corto plazo sin garantía se conocen como notas. Las emisiones sin garantía de largo plazo se conocen como obligaciones quirografarias. Si las compañías de servicio público dejan de pagar su deuda, en este caso los bonos con garantía, el prestamista puede tomar posesión de los activos empresariales y en caso de que estos sean insuficientes, la deuda restante queda sujeta a una demanda general junto con cualquier otra deuda sin garantía. La mayoría de los bonos con garantía son bonos hipotecarios. Esto se da porque la garantía cubre toda la propiedad de la empresa. Desde luego, el valor de cualquier hipoteca depende de que haya alternativas al uso de la propiedad como los títulos financieros. La tercera forma de la deuda con garantía es el certificado de equipo en fideicomiso. Esto se da cuando se ha pagado de manera definitiva todas las deudas. Solo en ese momento la compañía que pidió que se otorgó aquel bono o necesitó aquel bono y adquirió esta deuda, se convierte en propietaria formal de los nuevos camiones, aviones y barcos, o en sí equipos rodantes. Esto habla de que la empresa firma este certificado de equipo de fideicomiso y solo cuando paga totalmente va a obtener el derecho de los mismos. Bien, los bonos pueden ser derechos prioritarios o estar subordinados a los bonos prioritarios de todos los demás acreedores. Por lo tanto,
conviene tener bonos respaldados con garantías. En promedio, quienes invierten en estos bonos pueden esperar la recuperación de más de la mitad del monto del préstamo. Vamos a hablar sobre los títulos respaldados por activos. En lugar de obtener préstamos directamente, algunas veces las compañías agrupan algunos activos y luego venden los flujos de efectivo de estos activos, en el caso de que se necesita en ese momento el efectivo. Por ejemplo, establecen una empresa separada que compra un paquete de préstamos hipotecarios para financiar cualquier compra. Esta misma compañía vende los certificados de traspaso hipotecarios. Por lo tanto, los tenedores de estos certificados reciben una parte de los pagos hipotecarios. Cabe recalcar que las compañías inmobiliarias no son las únicas que quieren convertir sus ingresos futuros en efectivo inmediato. ¿Por qué? Porque los préstamos para autos, los préstamos estudiantes y las cuentas por cobrar de tarjetas de crédito también se agrupan y son muy fáciles de vender frecuentemente como bonos. Bien, hablaremos ahora sobre la cláusula de reembolso. Empezamos con los fondos de amortización. Si el precio del bono es bajo, la empresa compra los bonos en el mercado y los entrega al fondo de amortización. Si el precio es alto, el fiduciario rescata los bonos por sorteo y usa el efectivo para redimirlos a su valor nominal. Por eso, las emisiones de larga duración, de menor calidad, tienen fondos de amortización mucho más mayores que los bonos de mayor calidad. ¿Por qué? Porque los bonos de mayor calidad suelen tener un fondo de amortización mucho más ligero o incluso puede ser nulo. El siguiente son las cláusulas de redención. Aquí existen bonos que conceden al inversionista la opción de reembolso. Esto en el caso de que los bonos revocables dan a los inversionistas el derecho de exigir su pago temprano. ¿Por qué? Porque estos bonos prorrogables dan la opción de extender la vida de los bonos. Para algunas compañías, los bonos redimibles ofrecen una forma natural de seguro, sin olvidar que una compañía nunca debe redimir sus bonos si su valor de mercado es menor que el precio de redención. ¿Por qué? Eso equivaldría a dar un regalo a los tenedores de bonos. De modo similar, una compañía debe redimir el bono si vale más que su precio de redención. Una compañía nunca debe redimir sus bonos si su valor de mercado es menor que el precio de redención, porque daría el regalo a los tenedores de bonos. Bien, las siguientes son las cláusulas de deuda. Aquí, los acuerdos de préstamos suelen incluir una serie de cláusulas que evitan que la compañía incremente de manera deliberada el valor de su opción de incumplimiento. Entonces, se protegen contra este riesgo prohibiendo que la compañía emita más deudas, a menos que la razón de deuda a capital se mantenga por debajo de un límite específico. Por lo tanto, los bonos sin garantía suelen incluir una llamada cláusula de empeño negativo, con la que los tenedores de deuda sin garantía dicen yo también. Empezamos con los bonos convertibles y warrants. Los dueños de bonos tienen una opción a 30 años para devolver el bono a la compañía fiduciaria y recibir a cambio acciones comunes. El número de acciones en el que se puede convertir cada bono se conoce como razón de conversión. La diferencia entre el precio de un bono convertible y el precio de un bono directo es equivalente porque representa el valor de los inversionistas que han asignado la opción de conversión.
El valor de un convertible al vencimiento. Normalmente, lo que se ofrece es una rentabilidad menor a la que se obtendría con el bono. Por esto, los bonos convertibles suponen obtener un derecho más al resto de los bonos. Esta opción es la opción de canjearlos. Una vez que llega la fecha de canje, el inversor del bono convertible tiene dos opciones. Ejercer la opción de conversión, que esto le hará cuando el precio de las acciones en el mercado en ese momento sea inferior a su precio de mercado. Y la segunda es quedarse con el bono convertible hasta su próxima fecha de conversión o hasta la fecha de vencimiento. La imposición de la conversión. Se tiene la opción de recomprar sus bonos convertibles a su valor nominal. Si se lo hace, los inversionistas pueden elegir si entregan sus bonos a la compañía o los convierten. Si el precio de compra es mayor que el valor de conversión, tomarán el dinero. De otro modo, vamos a preferir convertirlo. ¿Por qué se emite bonos convertibles? ¿Qué pasa entonces con el argumento de que la emisión representa una venta diferida de acciones comunes a un precio atractivo? Los bonos convertibles conceden a los inversionistas el derecho de comprar acciones a cambio de un bono. Por lo tanto, los tenedores de bonos pueden decidir hacer lo siguiente o pueden también decidir hacer lo contrario. Así que la emisión de un bono convertible puede equivaler a la emisión diferida de acciones. Pero si la empresa necesita capital, una emisión de convertibles, de bonos convertibles, es una forma poco confiable de obtener aquel capital. Porque vamos a evaluar la evaluación de los bonos convertibles. Se ha visto que un bono convertible equivale a un paquete de bonos y una opción de compra de acciones. Por lo tanto, analizaremos los tres aspectos que tendremos que cuidar para evaluar un bono convertible. Primero, vamos a evaluar sus dividendos. El tenedor del bono convertible pierde siempre que paga un dividendo en efectivo. ¿Por qué? El dividendo reduce el precio de las acciones y con ello el valor de la opción de conversión. Si los dividendos son lo bastante altos, incluso puede ser que convenga hacer la conversión antes del vencimiento para poder capturar aquel ingreso extra. El siguiente punto es la dilución. La segunda complicación surge porque la conversión eleva el número de acciones en circulación. Por lo tanto, el ejercicio significa que cada accionista tiene una proporción más pequeña de los activos y utilidades de la empresa. El tercer punto es el cambio en el valor del bono. Cuando los inversionistas convierten a acciones, entregan su bono, pero el valor de este bono no es constante. Si el valor del bono en la emisión es menor que su valor nominal, es probable que cambie conforme se acerca la fecha de vencimiento. Asimismo, el valor del bono varía conforme cambian las tasas de interés y conforme cambia la calificación de crédito de la compañía. Por lo tanto, analizaremos la variación sobre los bonos convertibles. En este caso, los convertibles obligatorios. Los bonos se convierten automáticamente en capital después de 3 años. Los inversionistas en los bonos convertibles reciben el beneficio de una mayor corriente de ingresos que los accionistas comunes. ¿Esto por qué? Porque conforme sigue subiendo el precio de la acción, el número de acciones que el tenedor del bono convertible recibe se reduce de una forma proporcional. Otra variante en los bonos convertibles es el paquete de bonos y
warrants. En lugar de emitir un bono convertible, algunas veces las compañías venden un paquete de bonos directos y warrants. Los warrants son simplemente opciones de compra de largo plazo que conceden al inversionista el derecho de adquirir las acciones comunes de la empresa. Por lo general, los warrants son emisiones privadas que se ejercen por efectivo y pueden ser inseparables, pero en general se puede conservar el bono y vender el warrant. ¿Esto por qué? Porque aquellos bono y warrant se graban de manera diferente y se pueden utilizar para compensar a los bancos de inversión por los servicios de localización. Las colocaciones privadas y financiamiento de proyectos. Primero, si se coloca de manera privada una emisión con una o dos instituciones financieras, puede ser necesario firmar solo un pagaré, que no es más que una nota en la que se establecen ciertas condiciones que el deudor debe observar. Sin embargo, cuando se hace una emisión pública de deuda, es necesario preocuparse de quien se supone que representa a los tenedores de bonos en cualquier negociación posterior y qué procedimientos se necesitan para el pago del principal y los intereses. El financiamiento de proyectos significa que la deuda está respaldada por el proyecto, no por las compañías que patrocinan el proyecto. Sin embargo, las razones de deuda son muy altas en la mayoría de la financiación de proyectos. Por lo tanto, la deuda está respaldada no solo por los activos del proyecto, sino también por una diversidad de contratos y garantías otorgados por los clientes, proveedores y gobiernos locales, así como los propietarios del proyecto. La financiación de proyecto tiene algunas características similares, como que el proyecto se establece como una compañía totalmente separada. La propiedad del capital se mantiene de manera privada por un pequeño grupo de inversionistas o contratistas. Ellos van a compartir el riesgo si el proyecto llegase a fracasar. Distribuyen el riesgo entre los contratistas, la administración de la planta, los proveedores y los clientes. El gobierno puede garantizar que otorgará los permisos necesarios para la financiación de los proyectos. Y como último tenemos los arreglos contractuales detallados y las garantías del gobierno suelen permitir que alrededor de 70% del capital que se requiere para el proyecto sea proporcionado en forma de deuda bancaria y otros préstamos de colocación privada. La función del financiamiento de proyectos sirve para evitar que cualquiera de las partes cambie las reglas del juego después del inicio del proyecto. Absolutamente todos entran en una compleja trama de contratos pensados para que carguen con los riesgos quienes sean más capaces de controlarlos. Y como la viabilidad del proyecto depende frecuentemente de la buena voluntad del gobierno, a menudo también forma parte de estos contratos. Y el financiamiento se estructura de modo que se reduzca la posibilidad de una acción gubernamental punitiva. Vamos a hablar sobre la innovación en el mercado de bonos. Si bien parece que casi todos los días se emite un nuevo tipo de bonos, hablaremos de las características más notables y sobresalientes para crear bonos. El primero es la elección de los inversionistas. Algunas veces los nuevos instrumentos financieros se crean para ampliar las opciones para los inversionistas, para completar el mercado. En esta idea se basó la aseguradora francesa AXA para su emisión en 2006 de casi 350 millones de euros. Esto
fijando únicamente los bonos de mortalidad. ¿Esto en qué le afecta? Afecta en que uno de los grandes riesgos para la aseguradora AXA son los desastres globales. Por lo tanto, el bono de AXA ofrece a los inversionistas una mayor tasa de interés si llegasen a soportar algo de este riesgo. El segundo es la regulación gubernamental e impuestos. Los bancos están obligados a financiar parte del portafolio de préstamos con su capital. Muchos bancos han tratado de reducir la cantidad de capital que necesitan tener, reuniendo sus préstamos o cuentas por cobrar de las tarjetas de crédito. Esto para poder venderlos como bonos. A las autoridades bancarias les preocupa esto. Por lo tanto, han introducido nuevas regulaciones para que los bancos no puedan vender sus préstamos más riesgosos y conservarlos más seguros. El tercer punto es reducir los costos de la agencia. Como su nombre lo dice, vamos a reducir lo más posible cada uno de los costos que puedan generar en cualquiera de las instituciones fiduciarias. Por lo general, los prestamistas tratan de evitar que los deudores emprendan acciones que dañen el valor de sus préstamos, como la cláusula de deuda puede limitar la cantidad de endeudamiento adicional por la compañía. Además, los préstamos sin garantía pueden incorporar una cláusula de empeño negativo que prohíbe que la compañía garantice una deuda adicional sin dar el mismo tratamiento a los bonos existentes que ya tenemos sin garantía. Los prestamistas pueden imponer un límite a los pagos de dividendos o recompra de las acciones de la empresa. Por lo tanto, los préstamos bancarios y otra deuda de colocación privada tienden a imponer condiciones mucho más restrictivas. Esto para ver la mayor factibilidad y lo que más les conviene. Por lo tanto, concluimos en que hay una enorme variedad de emisiones de bonos y casi surgen a diario cada una de las nuevas formas. Por lo tanto, algunos de estos nuevos instrumentos se popularizan y pueden incluso llegar a reemplazar a los bonos actuales. Otros son curiosidades efímeras. Algunas innovaciones tienen éxito porque amplían las posibilidades de elección de los inversionistas o reducen los costos de agencia. Otros encuentran su origen en las reglas fiscales y la relación gubernamental. Gracias por su atención, espero todo haya sido entendido.